Muy buen día, jóvenes. Vamos a trabajar en esta nueva sesión en la que desarrollaremos este ejemplo. Se pide realizar un programa que permita calcular la utilidad que un trabajador recibe en el reparto de utilidades si a este se le asigna como un porcentaje de su sueldo mensual que depende de su antigüedad en la empresa, de acuerdo con lo siguiente. Según el tiempo que lleve, se va a generar esa utilidad. Menos de un año, 5% del salario. De un año y menos de 2 años, 7%. Que esté en 2 años y menos de 5, 10%. 5 años y menos de 10, 15%. Y de 10 años en delante se generará un 20% del salario. Entonces vamos a pasar a la interfaz. Vamos a crear un nuevo proyecto. Estamos con Visual Basic, aplicación de Windows Form. Nombre es el ejemplo número 7. Recuerden colocar sus iniciales y algo que haga alusión a la tarea que va a realizar, que va a ser con antigüedad. Generamos o asignamos una ubicación. Aquí va a ser en escritorio, programación visual, unidad 1, ejemplos, y ahí se va a guardar en esa carpeta. Se manda pasando a darle ahí en crear, pequeño detalle, y empezamos a, bueno, esperamos a que cargue la interfaz. Me lo manda aquí a la otra ventana. Bueno, ahí está la interfaz. Vamos a trabajar a modificar las propiedades. Recuerden, podemos modificar el texto, que en este caso sea antigüedad. Ahí está. El start position, que quede center screen, y el back color. Digo, ya si ustedes le quieren dar más formato, adelante. Yo en este caso lo único que modifico, vamos a visualizar el cuadro de herramientas. Y aquí recuerden los botones, los que estamos manejando de base. ¿Por qué me lo quito? Botones. Ahí está, selecciono los tres, ya que voy a modificar las mismas propiedades, que un color gris oscuro. La fuente, cambiamos la fuente, el estilo y el tamaño y el color. Ahí está, para que haga contraste. Y ahora el tamaño, creo que era 130,80. Ahí está. Bien, modificamos aquí la ubicación. Vámonos en orden. Primer botón, propiedad de texto, va a ser para calcular. En la propiedad de name, recuerden, va primero la abreviación y luego el identificador. Para el botón 2, en la propiedad de name, recuerden la abreviación y el identificador. Y en texto, igual lo que va a realizar, que es limpiar. Para el tercer botón, igual el texto será salir. Y en la propiedad de name, la abreviación btn y el identificador salir. Aquí vamos a agregar 3 cuadros de texto, 1, 2 y 3. Vamos a acomodarlos para acá y poder modificar sus propiedades, que en este caso van a ser el de la fuente. Aquí está, y voy a poner igual este tamaño y vamos a separarlo. Podemos agregar también el group box. Aquí va a estar la entrada de datos y aquí la salida, que solo va a ser ese elemento.
y vamos a ajustar que quede el mismo tamaño. Primer group box lo vamos a modificar, igual su fuente, el estilo, el tamaño y el color. Aplicar lo mismo para el segundo, la fuente, el estilo, el tamaño y el color. Ahí está. Vamos a acomodar un poquito esto y vamos a agregar etiquetas para que vea el usuario o indicarle al usuario qué es lo que va a ir de información en cada uno de estos elementos. Si se fijan, al agregarse la etiqueta dentro del group box, reconoce las propiedades que se modificaron de la fuente y las adopta la etiqueta. Si lo colocamos fuera del group box, queda con sus propiedades originales. Lo colocamos dentro del group box y se ajusta nuevamente a las propiedades del group box. Aquí no le cambiamos la información, vamos a acomodar aquí, sea la entrada de datos, y aquí ya sea la salida de datos. Ahora, ¿qué es lo que va a ingresar el usuario aquí? Va a ser el salario y la antigüedad. Y aquí en la salida de datos, la utilidad que se estaría generando. Utilidad. Y recuerden, este cuadro de texto no debe de permitir que el usuario ingrese información. Por lo tanto, vamos a modificar su propiedad de read only y que sea verdadero. Muy bien, creo que... no, aquí falta modificar la propiedad del name para el primer cuadro de texto. Su abreviación txt y el identificador que va a ser el salario. Para el segundo, propiedad de name, abreviación txt, guión bajo, y en la antigüedad voy a colocar nada más ANT. Y para el de la utilidad, en el name txt, guión bajo, utilidad. Listo. Ahora sí, nos vamos a programar. Empezamos con el botón de calcular. Y vamos a empezar. Recordando que empezamos o recomendamos empezar con la declaración de variables. Recuerden, para generar comentarios, con solo colocar el apóstrofe ya podemos empezar a empezar, bueno, a escribir los comentarios. Ahora, en la declaración de variables, ¿cuáles vamos a manejar? Recuerden, empezamos con la palabra dim. Tenemos para el salario, podemos poner completo, salario, antigüedad y utilidad. ¿Qué tipo de dato va a ser? Vamos a manejarlo como un tipo de dato doble. Sí, recuerden que si es para de valores de punto flotante, puede ser doble o puede ser single. Ahí el que gusten manejar, igual tomando como base la información que tienen en la plataforma. La diferencia que hay entre una y otra es la capacidad. Entonces, vamos ahora con la entrada de datos. ¿De qué trata? De que la información que tengamos en los cuadros de texto lo guardemos en las variables. Entonces, ¿cuáles van a ser? Va a ser la de salario. En la variable salario se va a guardar el valor que se tenga en el cuadro de texto del salario en su propiedad de texto. Y el otro dato que tenemos como entrada va a ser la antigüedad, y esa variable va a ser igual al valor que se encuentre en el cuadro de texto de la antigüedad en su propiedad de texto. Con eso ya podemos realizar nosotros el proceso. ¿En qué va a consistir? Recuerden, para la estructura if es llamar el if,
y entre paréntesis agregar la comparación, la condición que se debe de cumplir para efectuar una tarea, que vamos a partir de la antigüedad, que es la tabla que nos mostraba. Y nos decía si la antigüedad era menor. Aquí sí tienen que estar muy atento a lo que diga, si es menor, si es igual, si es menor o igual. En este caso mencionaba en primera instancia que fuera menor a un año. Damos enter, nos genera automáticamente el end-if, que es el final de esta estructura, y el then, que es si esta condición se cumple, entonces ¿qué va a pasar? Pues que la utilidad que se va a generar va a ser igual al salario multiplicado por 1,05, ya que se estaría generando el 5% con base al salario generado. ¿Qué va a pasar si esa condición no se cumple? Bueno, como tenemos varias opciones, tenemos que seleccionar el else if, que significa si esa condición no se cumple, y nuevamente compara. Si esta comparación, que la antigüedad ahora sea mayor o igual a un año, ya que arriba es menor, aquí debe ser mayor o igual, y aquí ponemos el operador así tal cual como se llama, AND. Si la antigüedad es mayor o igual a un año y nos mencionaba que fuera menor a 2 años, entonces ¿qué va a pasar? Bueno, si se fijan, aquí no nos generó el then. Vamos a poner. Muy bien, ¿qué va a pasar si esa condición se cumple o no se cumple? Aquí va a ser si se cumple ya esta. ¿Por qué no está detectando aquí el then? Else if. Está la comparación. Aquí me faltó recuerden que si utilizamos un operador debemos de volver a colocar la variable a comparar. ¿Sí? Por eso no me reconocía. Ahí está, di el enter y ya me generó el then automáticamente. Si la antigüedad es mayor o igual a 1 y esa antigüedad es menor a 2, la utilidad que se va a generar va a ser igual al salario, pero ahora multiplicado por 1.07, que sería el 7%. Si no se cumple, pero si se cumple esta otra condición, que la antigüedad sea mayor o igual a 2 y esa misma antigüedad sea menor a 5, entonces ¿qué va a pasar? Va a pasar que la utilidad va a ser igual al salario por 1.10. Aunque sea 1.10, lo va a corregir a 1.1, no pasa nada. Si no se cumple, todavía tenemos más opciones, por lo tanto necesitamos agregar otro else if y una nueva comparación o una nueva condición. ¿Cuál va a ser? Que la antigüedad sea mayor o igual a 5 años y esa antigüedad sea menor a 10. ¿Qué va a pasar si esta condición se cumple? Pues la utilidad va a ser igual al salario multiplicado por 1.15, que sería el 15% de ese salario. ¿Qué nos falta? Solo que sea mayor a esos 10 años. Como ya no va a haber más comparaciones, ya sería el último caso que nos estaría faltando. Podemos cerrar con el puro else. ¿Sí? Ya agregamos las comparaciones que eran necesarias. Entonces, al ya descartarse todas esas comparaciones, solo nos quedaría que fuera mayor de esos 10 años. Por lo tanto, puede quedar el puro else y la utilidad que se va a generar aquí va a ser igual al salario por 1.2. Por 1.2. Y aquí podemos generar esta parte. Sí, esto sería todo de la estructura en if. Y ya vamos a tener aquí la salida de datos. ¿Qué vamos a tener como salida de datos? La utilidad. ¿Dónde vamos a mostrar esa utilidad? En el cuadro de texto de la utilidad, en su propiedad de texto, que vamos a mostrar ahí lo que se guarde en la variable utilidad.
ya sea que se haya cumplido que tenía menos de un año, que estaba entre 1 y 2, que estaba entre 2 y 5, que estaba entre 5 y 10, o que estaba de 10 para arriba. Muy bien, vamos a guardar. Doble clic al botón de limpiar, que vamos a limpiar todos los cuadros de texto. Vámonos en el orden en el que están acomodados, que primero sería el del salario, lo vamos a limpiar. Después viene el de la antigüedad, .clear, y el de la utilidad, .clear. Y recuerden también como recomendación a agregar la del focus para que el cursor se coloque en ese cuadro de texto una vez ya hecho las operaciones, ya hecho los cálculos y limpiar la información. Ya solo nos faltaría aquí el botón de salir, que es con la instrucción end. Otra cosa, aquí el de utilidad, si lo modificamos o no, read only, hacia ahí está en verdadero. Entonces le damos a iniciar, automáticamente lo guarda, empieza a cargar la aplicación. Ahí está, salario, vamos a poner unos 1000 pesitos, antigüedad, sea solo un año, y ahí se está acumulando ya el 7% de ese salario. Si fuera de 2 años, ahí estaría generando un mayor porcentaje. Si es 0.5, ahí está generando el 5%, y si lleva, no sé, 20 años, estaría generando el 20%. Y aquí no nos va a permitir modificarlo. Excelente. Entonces, esto sería todo por la sesión de hoy, jóvenes, y nos vemos en la siguiente. Cuídense.